puede llegar a ser un candidato testimonial, porque muy probablemente ese candidato integre el gabinete de Juan Pablo Valdés. Por ahora es todo lo que estoy autorizado para decir. Pero bueno, tenemos unos días para ir tirando de ese hilo. Bueno, en otro momento hablaremos de novelas de espía, ¿no? Que hoy es todo espía. No, pero esto no son espías. Bueno. Estos son todos así datitos que van saliendo. Está Susana Canevaro. Hola Susana, ¿cómo te va? Buen día. Mira. Hola. Por favor. ¿Quién está allí? Bueno, ¿qué tenemos ahora para salir un poco de la política, que estamos bastante aturdidos? Sí. Bueno, justamente esta semana, ¿no? Este fin de semana pasó algo muy importante con la votación en provincia de Buenos Aires. Y entonces, justamente yo estaba terminando de leer este libro, que me pareció justo para el momento, porque cambié de opinión. Es un libro que tiene varios publicado por Editorial Godot. El editor Víctor Malumian. ¿Hay una propuesta de Víctor Malumian acá? Estamos teniendo problemas. ¿Se escucha? Te estamos perdiendo. ¿Ahora? A ver. Ajá, bueno. Bueno, ahí ahora. Pero, sí. A ver. Ahí puede ser. A ver. Bueno. Vamos de nuevo. A ver, ¿Por qué cambié de opinión? Bueno, ¿por qué cambié de opinión? Es un libro que es súper oportuno, me parece, por todo esto que pasó este fin de semana, ¿no? Por lo que estamos viviendo, la votación en provincia de Buenos Aires. Es un libro publicado por Editorial Godot, cuyo editor es Víctor Malumian, que reunió en este libro a varios escritores de distintas ramas para contar experiencias sobre algún momento en el que cambiaron de opinión sobre algún tema en particular. Y parten para eso de la experiencia propia, por supuesto. Ahora, ¿por qué este libro, no? Esa es la pregunta. Porque Malumian plantea, o el prólogo de este libro plantea, que lo importante no es imponer la razón, sino entender que está bueno discutir, en el mejor sentido de la palabra discusión, para entender mejor un hecho, sin importar que uno pueda imponer la razón o si hemos adoptado el punto de vista del otro o hemos fortalecido el nuestro. Esa es la idea. Porque bueno, en este momento de tantos, de un ejercicio dogmático más bien, viene a cuento, ¿no? Aquí los colaboradores son escritores, como dije, de distintas ramas. El que abre el libro es Nicolás Artusi. Nicolás Artusi habla de cómo fue que hizo un paso a la izquierda, cómo se produjo ese cambio suyo ideológico de pasar de militar en la UCD, más bien un partido de derecha en ese momento, cuyo líder era Alzogaray, y que había abrazado las ideas de Ayn Rand, ¿no? La Ayn Rand de la virtud del egoísmo. Y bueno, cuando él se mete en esa historia, dice que, por ejemplo, que tiene las ideas de que el altruismo, la religión, el socialismo defienden o crean una legión de pobres, dice, o bien crea parásitos sociales. Bueno, esto asustó o impactó tanto. Otro de los hay muchos artículos. Para mí los más lindos son, por ejemplo, el de Federico Cuczo, que es un autor que trajimos hace unos días para hablar de frutologías, no sé si se acuerdan. Sí. Bueno, Federico Cuczo, como es un periodista también, él cuenta, dice que lo importante no es el conocimiento hoy por hoy, sino lo importante es no perder el ejercicio de la curiosidad. Que antes, lo más importante, lo que hablaba de nosotros era cuánto sabíamos de algo, y hoy por hoy no es eso, sino es dar un paso más hacia lo desconocido, entender que la curiosidad es lo que mueve el conocimiento y no al revés. Claro. Otra de las notas o de los ensayos cortitos, el de María Moreno, por ejemplo, está muy bueno. Habla sobre la posición de los hijos de desaparecidos
cuando son restituidos y las reacciones que operan en el interior de estas personas, ¿no? Ante el shock de tener que enfrentarse a esos padres, a los apropiadores, y reconocer a la verdadera familia, a la verdad entre todas las cosas, y se impone la verdad. Bueno, toda esa crisis que eso provoca y ese cambio subjetivo en estos chicos, hombres y mujeres ya hoy. Y otra de las columnas que me gustó mucho fue la de Inde Pomeraniec, periodista también, que cuenta de cómo fue que pasó de tener temor, casi fobia a los perros, a adoptar un perro que se llamaba Wilson en homenaje al Wilson del náufrago de la película esta de Tom Hanks. Exacto. Bueno, cómo Wilson la conquista, y bueno, es un ensayo muy tierno, hermosísimo, sobre la amistad de los humanos con los perros. Bueno, y hay otras, como también el ensayo de Tantanian sobre cómo fue que salió del closet y sus años, cuando pasó los años del secundario en el Colegio Nacional Buenos Aires, en años de la dictadura, y lo duro que fue eso, y bueno, cómo fue que pasó después para volver, o mejor dicho, poder salir, poder mostrar de alguna forma su opinión sobre el mundo, que era diferente a la opinión hegemónica heterosexual que predominaba en el Buenos Aires, en el Colegio Nacional Buenos Aires. Bueno, este libro entonces me parece muy interesante porque nos lleva a distintos territorios y todos hablan de esto, del cambio de opinión. Buenísimo. Bueno, está publicado por Editorial Godot, salió a fines del año pasado, pero bueno, yo lo he terminado de leer ahora, me encantó y lo recomiendo mucho, es cortito, está bueno. Ya ven, tiene, como les dije, muchas notas y está muy interesante. Buenísimo. Muy interesante, como la revista. Bueno. ¿Qué más, Susana? Paso a otra. ¿Qué más? Otro es este libro. No es una novedad, pero creo que siempre está vigente la revisión de lo que es la posición de cómo creció la crónica de la no ficción en Argentina, y por supuesto es un autor que en sus inicios fue muy denostado por el canon, ¿no? Que fue Roberto Arlt, justamente, hoy consagrado por todos, pero en su momento, bueno, se decían muchas cosas de él. Sí, que escribía mal, digamos, básicamente que escribía mal. Claro. Básicamente sí, que escribía mal, exactamente. Bueno, este libro reúne las crónicas que escribió por encargo para El Mundo entre los años 37 y 42. Recordemos que Roberto Arlt muere en 1942 y el título que lleva este libro, El paisaje en las nubes, es el título de la última crónica que escribe antes de morir. Bueno, lo interesante de estas crónicas es, por la época en la que fueron escritas, que va mostrando todo lo que ve un argentino de lo que está ocurriendo en Europa en esos años trágicos previos y durante la Segunda Guerra Mundial, pero también cómo escribe de lo local, porque va transitando distintos lugares, como por ejemplo las crónicas que escribe desde Santiago del Estero. Y hay una que me impactó muchísimo que se llama, ya les digo cómo se llama Después de la sed vuelve el hambre, así entre signos de admiración, vuelve el hambre, justamente, que habla empieza así: ¿ha visto comer usted locro a un niño santiagueño? No, señora, pues si lo viera, no se olvidaría jamás del espectáculo. Porque en esos años, bueno, de extrema pobreza, una provincia muy, muy pobre, los niños de esa escuela santiagueños según Arlt, tenían que ellos mismos preparar un locro guacho, no era un locro con todo lo que conocemos, ¿no? Sino un locro guacho, y de eso se alimentaban. Y no con leche siquiera, sino con agua. Bueno, es una crónica muy impresionante. Y el pasaje que hace Arlt en estas crónicas no es para nada aséptico, sino todo lo contrario. Uno nota que en estos textos hay mucho
mucha emoción contenida y una cuidada muestra de la empatía con esas personas que él está retratando en estas crónicas. Y otra, por ejemplo, que está muy buena, se llama Otra vez el gas misterioso. La prologuista a este libro dice que es una de las mejores crónicas, y coincido con ella, a pesar de que yo no había leído aún el prólogo cuando leí esta crónica. El gas misterioso en los años 30, cerca de en Francia, en el valle del Meuse, se producen emanaciones de un gas absolutamente tóxico, ¿no? Y bueno, cuenta todo lo que ocurre alrededor de este episodio, que uno puede conectar con el libro del chileno Benjamín Labatut, que se llama Un verdor terrible, que fue, bueno, todos esos el azul de Francia y la toxicidad que se usó para matar concretamente durante los años de la guerra. Y una tercera crónica también muy buena se llama Señores, soy el doble de Hitler, sobre esta leyenda de los dobles de Hitler. Él, posicionándose en primera persona, cuenta algo que no sabremos si fue así o no, ¿no? Según Art, porque ficcionalizaba mucho y inventaba, porque al ser crónicas por encargo, él tenía que encontrar la noticia. Imagino que para ustedes debe ser a veces así también, encontrar la noticia interesante, algo de qué hablar, que tenga profundidad, ¿no? Uh-huh. No siempre sé. La noticia es una, ahí entraste a un callejón. La noticia es una construcción, ponele, de la realidad, ¿no? Por eso siempre te dicen que la objetividad no existe ya de entrada en la facultad, ¿no? Por eso, es un producto que se construye. Pero recordemos que Art estuvo en Corrientes y están sus crónicas fluviales, y entonces me parece que también es bueno decir que este personaje de la literatura argentina y del periodismo argentino estuvo acá en Corrientes, escribió sobre Corrientes. Estuvo acá, sí. Bueno, estas crónicas no figuran en este libro, pero es cierto, también ha estado acá, están en El País del Río, ¿no? Publicado por Eduner. Bien. Lamentablemente un libro agotado hoy, pero bueno, vamos a ver, vamos a hacer fuerzas para que se reedite, ¿no? Porque es muy bueno. ¿Cómo se llama entonces el libro? ¿Cómo se llama? Entonces el libro se llama El paisaje en las nubes, crónicas en el mundo 1937-1942, de Roberto Arlt, publicado por Fondo de Cultura Económica. ¿Vos vas a ir a buscar? ¿Vos vas a ir a buscar, Pepe? Estaba para preguntarle otra cosa ahora me cambia la jugada. No, dale. Pregúntale. No, pero te iba a preguntar una cosa que hablábamos ayer con Carlos, porque yo estoy leyendo en el formato digital, están Los Ingenieros del Caos, está El Mago del Kremlin, son los libros que hoy te ayudan a entender un poco el fin de la verdad. Que son 3 o 4 libros que te ayudan a entender un poco el paisaje que estamos atravesando los argentinos de hace 2 o 3 años, ¿no? Sí. ¿Esos libros están ahí? ¿Están en la librería? Sí, exactamente, sí están acá, Estamos esperando, hoy vuelve a llegar Los Ingenieros del Caos, y El Mago del Kremlin también circunstancialmente se agotó, pero la semana próxima creo que ya lo volvemos a tener. Así que sí. Ok. ¿Tenés algo más, Susana? No sé, ¿tengo tiempo? ¿Un ratito? Un ratito, bueno, ¿no? Allá. Bien. Vamos con la novela de la semana, señoras y señores. Esta muy bien. Buenísima, súper encantadora, un personaje delicioso de Muriel Spark, una escritora británica que nació hacia 1917, creo, y falleció en el 2006. Ha escrito varias novelas que tienen un tono de espionaje. Hace 2 días salió en Infobae una nota sobre Muriel Spark, sobre la figura de Muriel Spark, pero sobre una autobiografía. En este caso se trata de una novela publicada por La Bestia Equilátera. Se llama Los muy lejos de Kensington. Transcurre, como su nombre lo indica, en Kensington, el barrio de Kensington, en Londres, en los años 50. La protagonista es una viuda de guerra
y es una antiheroína porque es gorda, o sea, es una mujer confiable. Vive en un pensionado junto con otras personas, algunos personajes muy excéntricos, como una polaca modista y paranoica. Está conducido por una señora soltera, una mujer mayor, ¿no? Hay un chico que estudia medicina. Bueno, hay una serie de personajes disímiles. También hay hay varias historias detrás, una historia de mensajes sospechosos. Hay como una intriga que va transcurriendo, pero lo más interesante son esas pequeñas cosas cotidianas, esos pequeños hechos cotidianos dentro de este pensionado, y esta mujer que es casi como una gurú de la autoayuda porque va dando consejos por la vida sobre cómo encontrar al mejor potencialmente marido. Decimos, ella dice, por ejemplo, para elegir un marido hay que verlo borracho antes de soltera, entonces uno ve qué actitudes toma como borracho, y si están buenas las actitudes o no son agresivas, bueno, uno puede seguir, ¿no? Puede seguir hacia el matrimonio, y si no, no. Bueno, esta mujer que después, con su enorme volumen, después decide adesar y ya no es tan confiable. Dice, ya no confían en ella, ya la miran de otra forma, porque tiene es sospechosa por ser delgada. Bueno, Muriel Park fue una autora que conoció, justamente ustedes hablaban de espionaje, conoció a Graham Greene, fue amiga suya, y bueno, aparecen muchos rasgos de hecho, la protagonista de esta novela es su alter ego. Aparecen muchos rasgos de su vida personal en sus historias. Hay otras que se llaman Memento Mori, por ejemplo, es otra de sus novelas muy buenas. Bueno, la de hoy, que recomiendo, me encantó, es corta, entretenida, divertida. Muriel Park, y la época en la que transcurre es muy linda, y cómo va reconstruyendo la sociedad de esa época, y la ciudad de Londres es impagable. De hecho, la portada tiene como tiene el símbolo del metro de Londres, ¿no? Exacto. Bueno, eso. Bueno. Así que eso es lo que les quería contar. Susana, muchas gracias. Hoy estuve re discreta. Muy bien, muy bien. Quiero decir que estuve en la librería y ella me recomendó algo que yo le hice caso, que estoy leyendo ahora, que me cuesta mucho, pero no tengo tiempo, que es un libro que yo no leí nunca, a César Pavese. Así que estoy leyendo El hermoso verano, que es una novela muy buena, es breve, Muy bueno. pero en algún momento hablaremos de César Pavese para contar quién es y lo importante que fue. Pero bueno, háganle caso, por favor, Susana. Bueno, yo le hice caso a una de las recomendaciones del otro día, la de Los Sorrentinos, que contó acá, una novela muy cortita, la terminé en un fin de semana. Mirá. Así que muy linda, la recomendamos. Gracias, Susana. Dale, Gracias. dale. Bueno, gracias, chicos. Gracias, Nos vemos. Susana. Hasta la Chao. semana que viene. Pasó por acá, recomendándonos estos libros. Están todos disponibles. ¿Tenemos algo más para el cierre? Bueno, se analiza la posibilidad